El brote de tosferina que se presenta en el país genera un sinnúmero de dudas que esta mañana serán despejadas por el doctor Pablo Torres, PhD en alergología e inmunología de la Universidad de Sao Paulo, profesor de inmunología y alergia en la UES, jefe del departamento de alergología del Núcleo Med. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación y es un placer poder hablar con ustedes sobre este tema tan interesante. Muchos adultos están acudiendo a centros de salud en busca de vacunas. Lo veíamos en el reportaje que salió anteriormente, todo esto debido al brote de tosferina. Y quisiéramos empezar por el principio, doctor. El esquema de vacunación que se recibe o que se debe recibir desde los 2 meses hasta los 5 años de edad, ¿protege para siempre o no? Es una muy buena pregunta. El esquema es bastante bueno y las vacunas que tenemos en el Ecuador son bastante buenas, comparadas con los otros países, son muy buenas a nivel del Ministerio de Salud. Sí protegen, pero cuando hay brotes o casos porque no se ha vacunado muy bien a la población por diversos motivos, pandemia, etcétera, sí van los refuerzos cada 10 años para protección adicional para que no regresen este tipo de enfermedades. Pero, a ver, usted me habla de un refuerzo, pero ese refuerzo sería para la persona que no recibió el esquema completo. Quien sí recibió el esquema completo, todas las vacunas desde los 2 meses hasta los 5 años, y dentro de ese esquema están incluidos los componentes contra la tosferina, ¿esa persona debe preocuparse? ¿Debe volver a vacunarse? No debería. Si ya está con el esquema completo, puede estar tranquilo. Solamente ahora un poco de cuidado con uso de mascarillas y nada más por evitar pasar un poco este tipo de bacterias que es bastante contagiosa a nivel ambiental. Cuando usted dice no debería, ¿a qué se refiere? ¿Por qué no hay un sí rotundo? Pasa que el tipo de vacuna que recibimos cuando somos chiquitos, los 4 o 5 dosis que recibimos, y tiene una protección duradera, pero hay siempre revacunaciones o refuerzos que se hacen cada 10 años, que es lo ideal. El paciente que recibió la dosis de 2 meses, 4 meses, 6 meses, 18 meses y 5 años podría estar bien mucho tiempo, por 10 años aproximadamente. Debería recibir un refuerzo solo por prevención. Pero si no lo recibe, el paciente está bastante protegido, 95%, 98% de probabilidad de que no tenga nada. ¿En qué momento esa persona que sí recibió el esquema completo de vacunación debería ir por este refuerzo? Usted dice cada 10 años. ¿Eso significa que debería ir por el refuerzo a los 15 años? No sé. De entre los 12 a 15 años de edad está el otro refuerzo final que se debería hacer para la tosferina especialmente. Y de allí sí, nunca más... Y de ahí estar más tranquilo, de ahí nada más. Son los refuerzos que piden los calendarios de vacunación normales en países como el de aquí en América del Sur, donde a veces caen un poco los porcentajes de vacunación. Y grupos especiales también son importantes. Ahora, quien no recibió el esquema completo de vacunación, esa persona llega a la edad adulta, ¿él debe buscar un refuerzo cada cuánto tiempo? Sí, él debería vacunarse, es muy importante, mucho riesgo de contagio, y debería tomar la vacuna que está actualmente para adultos, que es una vacuna acelular, que lo va a proteger contra el difteria, tétano y tosferina, y debe hacerlo cada 10 años. O sea, tomó su vacuna ahora y luego de 10 años tiene su refuerzo, su segundo refuerzo, por así decirlo. Más aún si es un paciente adulto, llama adulto mayor, un paciente también que cuida niños o personas de la salud, por ejemplo, como nosotros. Ahora, el adulto que no ha recibido refuerzos, ¿está totalmente desprotegido? ¿Está parcialmente desprotegido? ¿Cuál es su situación? Está parcialmente desprotegido. Recordemos que la inmunidad es como un acúmulo de anticuerpos de defensa. Ellos van cayendo a lo largo del tiempo. Si no reforzamos, esos picos de anticuerpos de protección no están al 100% para protegernos cuando hay más enfermedad rotando por la población. Ese es el problema principal. Como está pasando ahora, que ha aumentado un 120% los casos versus el 2024. Esta vacuna acelular para adultos, sin embargo, no la provee el Sistema Público de Salud. No, esta vacuna es más a nivel privado. También el Ministerio de Salud está ofreciendo un tipo de vacuna que es bastante buena, pero todas confieren una protección muy buena contra la tosferina. Con calma se pueden vacunar en cualquier lugar de las dos. Ok.
y 10 años, o sea, y después de 10 años otra vez a lo mismo. 10 años sería lo ideal, especialmente cuando hay brotes como estos. Si no hubiese ningún brote, estuviésemos tranquilos con las dosis normales que hemos recibido a lo largo del tiempo en nuestra infancia y adolescencia. ¿Y qué pasó con la protección que se supone que era para toda la vida? Lo que pasa es que hubo una caída importante en los esquemas de vacunación y el porcentaje de personas que se vacunaron durante la pandemia, tal vez miedo de salir a las calles por no infectar a sus niños recién nacidos. Y esas personas recién, después de casi 2 años, están terminando quizás su esquema de vacunación contra tosferina y algunos quizás decidieron no vacunarse por el miedo de todo esto que pasó con las vacunas, COVID y todo lo que se habla. Y sí se ha visto a nivel mundial una caída importante en el porcentaje de personas que se han vacunado de las vacunas que normalmente uno recibe en el ministerio. Y quería yo que ese es el punto más importante, lo que pasó y que ha traído algunos efectos actualmente perdiendo un poco de inmunidad contra enfermedades que ya estaban prácticamente extintas y que están volviendo a aparecer. Claro, pero estamos hablando de esa población que debió vacunarse del 2020, 2021 y que no lo hizo, pero quienes sí recibieron esquemas completos, ellos... Es que no termino de entender, doctor. Siempre se vendió la idea de que uno quedaba inmunizado para siempre con estos esquemas hasta los 5 años y por eso se insistía y se insiste. Lleve a su niño, protéjalo de por vida y resulta que no ha sido tan cierto, que después hay que tomar refuerzos y cada 10 años además. Claro, la medicina es una ciencia que va variando bastante. Antes se decía, por ejemplo, que la fiebre amarilla fiebre amarilla especialmente, tienes que vacunarte cada 10 años. Hoy día sabes que solamente sirve una vacuna para toda la vida. Depende mucho de cada vacuna, evolución de las personas y si han recibido los esquemas adecuados conforme a cada país, porque no es lo mismo Estados Unidos, Ecuador, son diferentes continentes y diferentes poblaciones donde rotan más cosas. Entonces, si es que recibimos un esquema de vacunación completo, inicial, con los 2-3 refuerzos que recibimos hasta los 15 años de edad, podríamos estar tranquilos porque esto no es una situación como el COVID, totalmente diferente. Existen vacunas hace muchísimo tiempo y la mayoría de la población ya está vacunada contra la tosferina. ¿Pero qué implica estar tranquilos, doctor? ¿Tranquilos es tranquilos no me vacuno o tranquilos no tengo urgencia por vacunarme, pero debo tomarlo en cuenta y algún rato que no haya tanta fila, tanta aglomeración, ir por ese refuerzo? Tranquilidad al no estar estresados como al inicio de la pandemia. Eso no puede pasar de nuevo. El estrés desarrolla muchas enfermedades por sí solo. Entonces debemos estar los más estables psicológicamente hablando y seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud y de quienes trabajan en estos temas. Si nos piden vacunarnos es para poder disminuir este problema y también el uso de mascarillas, quizás acortarlo a menos tiempo. Eso es lo que se busca, evitar que se propague una enfermedad que lamentablemente apareció en este año, desde el año pasado prácticamente. Entonces, ahora, con la fiebre amarilla, que es el otro tema, el otro problema que existe ahora en el país, doctor, usted me dice, allí sí una sola vacuna protege para toda la vida. Sí, diferente, aquí es un poco un virus. Esa vacuna antes se decía que se podría vacunar cada 10 años como refuerzo, especialmente en países como Ecuador o cuando viajas a la Amazonia del país, en zonas selváticas, pero ya después se fue viendo que no era necesario revacunar cada 10 años según los trabajos a lo largo de los años, que fueron viendo los datos. Y una sola vacuna sí confiere una protección importante para la fiebre amarilla y esa sí es una enfermedad bastante letal, bastante grave, que sí hay que tenerle mucho cuidado. ¿Por qué algunas vacunas sí confieren protección para siempre y otras no, doctor? O sea, no sé cuál es la razón. Eso depende mucho del tipo de vacuna, de cómo fue hecha, con qué componentes, si es que fue hecha sintéticamente, si es un virus vivo que está dormido y noqueado, que se está inoculando. Depende mucho de eso y también del sistema inmune del paciente, cómo recibe la vacuna. No todos recibimos una vacuna y no todos vamos a tener protección al 100% toda la vida. Depende de nuestra condición de salud. Si tenemos algún tipo de inmunodeficiencia, sea de nacimientos o por alguna infección, tenemos alguna enfermedad neoplásica, algún cáncer, eso sí va a impactar directamente en cómo nuestro sistema inmune responde contra las cosas que normalmente deberíamos estar protegidos con la vacunación o con alguna enfermedad que tuvimos en el pasado. ¿Y hay manera de saber qué tan protegido está todavía uno de esas vacunas que recibió hace mucho tiempo? Claro que sí, un simple hemograma y una serología
contra tosferina, por ejemplo, contra aquella bacteria, no se puede ver anticuerpos IgG e IgM que indican, especialmente los IgG, qué tantos de anticuerpos tengo en mi cuerpo aún protegiéndome contra aquel microorganismo. Y cuando investigamos nosotros alergólogos las inmunodeficiencias primarias, vemos eso. Si el paciente que se vacunó contra el sarampión, contra la tosferina, aún tiene anticuerpos de defensa en su cuerpo o si los perdió. ¿Qué pasa, doctor, cuando una persona ha recibido la vacuna contra la fiebre amarilla, no sé, hace 1 o 2 años, pero perdió el carnet, no lo encuentra y necesita viajar y le dicen, oye, vacúnate de nuevo? Si se vacuna de nuevo, sin que hayan transcurrido, no sé, pero en este caso no son 10 años, sin que haya transcurrido una vida, como para que requiera de un refuerzo, ¿le puede generar algún tipo de efecto? Mira, eso me pasó a mí personalmente. Yo estoy en Brasil, hice mi periodo de carnet de vacunación 2 veces. Y buscamos en esta parte de archivo y realmente no se conseguía encontrar dónde estaban mis datos. Y yo tuve que vacunarme. Síntomas me pasaron, fiebre, malestar unos días, pero nada de más. Lo ideal es que sea solamente una vez en la vida. Ya hay carnet de vacunación digital también que se puede pedir para evitar estos problemas de perder el carnet. Perfecto, no hay entonces ningún tipo de problema y yo le quiero agradecer al doctor Pablo Torres, PhD en alergología e inmunología por la Universidad de Sao Paulo, profesor de inmunología y alergia en la UES, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto.